Feliz domingo para todos. Nuevamente la liturgia nos presenta en este domingo la figura de Juan Bautista. Sabemos que es uno de los principales guías que nos propone la Iglesia en nuestro camino hacia la Navidad. Vamos avanzando en el tiempo de Adviento y necesitamos guías que nos vayan acompañando, que nos vayan mostrando la ruta hacia la luz plena que es Jesucristo. Pues uno de esos guías principales es precisamente San Juan Bautista. Y es maravilloso acercarnos a la palabra de Juan, una palabra que fue predicada hace 2000 años y que sin embargo tiene tanto para enseñarnos. Vamos a tomar 3 lecciones de la predicación y del testimonio de Juan Bautista. Lo primero es darnos cuenta que la conversión siempre se traduce en acciones. Observa la pregunta que le hacían a Juan Bautista. ¿Qué tenemos que hacer? Y él le iba respondiendo a cada uno lo que tenía que hacer. La conversión no es simplemente una idea que llega a mi cabeza. No es simplemente un sentimiento que llega a mi corazón, que probablemente me siento mal, me siento avergonzado, me siento triste. Todo lo que tú sientas y todo lo que tú pienses puede tener su importancia y la tiene. Pero lo más importante es el llegar a la acción. Es la primera lección que nos deja Juan Bautista con su predicación. A cada grupo de personas le iba diciendo, mira, no hagas esto, haz esto otro. Nos hace recordar un pasaje muy conocido del profeta Isaías, en el que este profeta nos dice, dejen de obrar el mal, aprendan a hacer el bien. Esa es la primera lección. Segunda lección, Juan Bautista enseña a los que querían escucharlo, y espero que entre ellos estemos nosotros. Juan Bautista enseña que es indispensable aprender a poner límites. Límites a la propia codicia, límites al deseo de dominio, límites al hambre de placer. La conversión implica siempre poner límites. Por ejemplo, cuando les dice a algunos que estaban en el asunto del dinero, les dice, no exijan más de lo acordado, de lo justo. Cuando les dice a los militares, no se aprovechen de su fuerza. Convertirse es aprender a ponerse límites. Y esto es fundamental porque resulta que el corazón humano está hecho para el infinito. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, pues ya sabes lo que pasa, que entonces buscamos ese infinito, lo buscamos en las cosas materiales, lo buscamos en las cosas de este mundo, pero como no nos van a poder saciar, siempre vamos a querer más y más dinero, más placer, más prestigio, más fama, más yo. La conversión siempre supone límites. Voy a aprender a ponerme límites. Por eso, también en el tiempo del Adviento es tan importante esta dimensión penitencial que le hemos comentado en otras predicaciones. Entonces, la primera lección era que si nosotros entramos en el Adviento y si nosotros queremos un camino de conversión, hay que llegar a los actos, a las acciones. Segundo, que hay que aprender a ponerse límites. Y tercero, reconocer nuestra necesidad. Es impresionante que Juan Bautista, con toda la virtud que tenía este hombre y con toda la fuerza de su predicación, estaba anunciando, sin embargo, a uno mayor que él. Acuérdate que Juan el Bautista es Juan el precursor. Él es el que iba adelante, pero anunciando, proclamando que venía detrás de él el Hijo de Dios. Venía detrás de él el Mesías. Esto quiere decir que también nosotros en nuestro proceso de conversión
Debemos poner lo máximo de nuestra parte, pero siempre, siempre reconocer nuestra necesidad, siempre. Reconocer que sin Él nada podemos. Él mismo lo dijo. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Esas 3 lecciones de Juan Bautista nos llegan muy a tiempo en este tiempo de Adviento, en esta época del año que nos invita a tener el corazón bien dispuesto para que Jesús haga toda su obra. Resumen, primero hay que llegar a las acciones, no quedarnos solo en sentimientos. Segundo, hay que aprender a ponerse límites, porque el corazón humano es infinito en sus deseos. Y tercero, nada de fiarnos únicamente de nuestras fuerzas. Somos llamados a confiar en la gracia y en el poder del Señor, mientras hacemos lo nuestro, que también es inspirado y sostenido por Él. Bendiciones en esta última parte, en esta recta final del hermoso tiempo de Adviento. Amén.